Buenos días, Hola, buenos días. vamos. Hola, buen día. Volviste, Rubén, ¿cómo va todo? Bien, bien, acá adaptándonos. Bueno, Pero contentos porque salió todo muy bien. bueno, me alegro. Este, bien, los trabajos, hay algunos que devolví para corregir, este, pero bien. Lo que sí, para el próximo, la cuestión de que no citen, sí les voy a devolver el trabajo. Porque no es suficiente decir, dice Rode tal cosa, sino que tienen que decir, entrecomillar lo que dice, y poner simplemente Rode, el año de la edición del libro y la página, y en la bibliografía obviamente está el año, entonces se puede, simplemente no es una cuestión represiva, sino pedagógica en el mejor sentido. Bueno, nada más. Y tenemos ya, no sé si hay fecha para el segundo trabajo práctico. ¿Les di fecha? No, todavía no. No. Bueno, y serían a partir del viernes que viene, una semana. A ver, esperen, a ver, déjenme pensar un poquito. Y bueno, un poco es que me digan ustedes cómo van. Seguramente están todos Abrigo. atosigados. ¿Cómo? Ay, no, perdón. Sí. Tenía el micrófono abierto. Bueno, ustedes díganme, seguramente me van a decir más tiempo. Pero supongo que este viernes no, el otro, ¿qué les parece? Este viernes es 18, 19, 20, 21, ¿no? El 28 de mayo, el segundo trabajo práctico, que es Heráclito y Parménides. Recuerden que digamos, los que entendieron la consigna, hicieron algo fluido. Hay algunos trabajos que tienen un problema de que yuxtaponen los temas. La idea es que ustedes en su cabeza enlacen los temas porque saben que están enlazados. Entonces, para darle fluidez al trabajo, tienen que hacer transiciones. O sea, hay una relación entre Mircea Eliade, que habla del mito en general, y el mito griego luego diciendo, bueno, pero fíjense que en el mito griego la religiosidad griega no tiene el carácter de volver al inicio. Sí, esto se puede confirmar esta tendencia que parece universal en las religiones con la aparición del dionisismo y el platonismo, pero trabajar en el nexo entre una obra y otra. Algunos lo hicieron muy bien, pero el problema es juxtaponer. Profe, Sí. el trabajo que viene es solo de Heráclito y Heráclito, Parménides. claro, Parménides y Heráclito. Ah, bueno. Pero hay un solo texto de ese tema. No, No hay otro, encontré otro. no, está el de Werner Jäger, está. Se llama La teología de los primeros filósofos griegos o algo así. Alguien lo pusimos en la página. Bueno, listo, gracias. Este, Y las características del trabajo son las mismas que el anterior, los las mismos, pautas. sí, es lo mismo. ¿Sí? No, digamos, la idea es que alguien que no está muy avisado del asunto lea lo que ustedes escriban y lo entienda. No es más que eso. Tratar de hacer un ejercicio de escritura. Por supuesto, vinculado desde el punto de vista de lo académico con un asunto particular nuestro. Tiene un doble propósito este trabajo. Que se acostumbren a escribir, por una parte, y que por otra parte, de algún modo confirmen, corroboren, justifiquen un conocimiento del tema. Y por otra parte, que se observen las cuestiones formales, y esto tiene el sentido de un ejercicio, porque no sé si la mayoría, pero muchos de ustedes van a cursar carreras en las cuales van a tener que escribir mucho.
¿Mm? No sé los arquitectos, porque los arquitectos están padeciendo todo esto, pero no está mal aprender a escribir, a hacer algo bien hecho en ese orden. Bueno, ¿alguna pregunta respecto de nuestro inicio de los sofistas? Vieron que les mandé, hice un fichaje, o sea, tomé las fichas que yo tengo y las juxtapuse, ahí sí no está mal, de textos de Jäger, o sea, una recomendación para los de filosofía, letras y también de ciencias de la educación. Ese texto donde están tomadas algunas de las fichas que se llama Paideia, Paideia sabe que quiere decir educación, y viene de la palabra pais paidos, que en griego quiere decir niño, ¿no? Y la palabra ago quiere decir conducir, de ahí pedagogía, ¿no? No sé si lo saben. Pero ese libro Paideia, que es del Fondo de Cultura Económica, que hay una edición en rústica, es como un sustrato, ¿no? para todo lo que sea el mundo griego y la educación. Es un libro muy famoso. Y creo que tomé también de la historia de la filosofía griega de Guthrie, que bueno, son 6 tomos de Gredos, no sé cuántos saldrá ahora, me salió una fortuna, pero bueno, ese es un buen libro, un muy buen libro. Y no sé si saqué de otro lado más. Ah, de Martha Nussbaum también, que esa es muy famosa, esa mujer vive. Tiene un libro muy importante que no me acuerdo el nombre. Muy, muy leído, sí. Y creo que nadie más. Bueno, eso simplemente es como una lectura complementaria de nuestro rápido paso por los sofistas, que no nos podemos ocupar mucho, sino simplemente darles el carácter de aquellos contra los que nos tenemos que pelear, siendo nosotros Sócrates y Platón. Y como ya les dije, hay un consejo de Foucault que dice, para conocer un filósofo, lo mejor es conocer con quién se está peleando. Y dijimos la clase pasada que si hay un asunto contra los que Sócrates en principio, luego Platón también, y luego Aristóteles también, pugnan, es contra el relativismo y el escepticismo de los sofistas. Hablamos del relativismo como una actitud preponderantemente moral y del escepticismo como un asunto nociológico. Y pusimos los ejemplos de Protágoras y de Gorgias como los emblemas de la postura sofística, que como ya dijimos no es una escuela, sino que es un fenómeno de los tiempos, podemos decir. Que los sofistas no son atenienses, que vienen de diferentes lugares, que si queremos encontrarle un sesgo actual, podemos decir que son técnicos de un asunto muy peculiar que abarca todo, que es la palabra, de ahí su enorme éxito y su enorme difusión, y el enorme peso que tuvieron. En una sociedad, como decíamos, que estaba olvidando aquellos principios que la engrandecieron. Y eso lo certificábamos con la expresión, digamos, después de la guerra contra los persas, después del gobierno o durante el gobierno de Pericles, esta ascensión de la hegemonía, pues no, esta ascensión de lo espiritual, la hegemonía espiritual de Atenas, comienza una suerte de despliegue que es natural después de ese fenómeno, que es el auge del individualismo. Y la cifra que habíamos puesto, o sea, el emblema es los intereses particulares comienzan a primar por sobre los intereses de la polis. Y todo eso que en el caso particular de Sócrates él había vivido en carne propia, porque recordábamos que él nace 11 años después de la batalla de Salamina, en pleno resurgimiento ateniense. Y él es testigo vivo no solamente del auge, sino también de la decadencia. O
sea, es un testigo privilegiado del proceso espiritual, llamémosle, como le gusta decir a Werner Jäger, el proceso espiritual que está llevando para ellos a la decadencia. Nosotros podemos verlo como una suerte de sucesión casi natural de fenómenos, o sea, nadie puede mantenerse permanentemente en la cima, ¿no? Ese talante espiritual se vio conformado y plasmado en la figura de Pericles, pero esa democracia no podía sostenerse sin un líder, ¿no? Con lo cual, o sea, los líderes que siguieron, en el caso de Alcibíades, fueron los que en última instancia decidieron el desastre del 404. El 404 es la fecha en que se hace cargo de Atenas un gobierno pro-espartano, el gobierno de los 30 tiranos, que por otra parte gobernó salvajemente, violentamente. La democracia resurge con mucho brillo, si bien nunca habría de regresar a lo que fue la primera mitad del siglo V, hay un resurgimiento, pero decíamos que paradójicamente esa democracia es la que condena a muerte a Sócrates. Y bueno, Profe, sí, pero entonces los sofistas eran espartanos, ¿no? no, no eran espartanos. ¿Y de dónde Esparta, venían? mira un mapa de Grecia de esa época, hay cientos de ciudades. No sé, Ajá. Gorgias de Leontino, de la ciudad de Ceos, Pródico de Rodas, ahí vieron que Ah, ellos en vez de apellidos tienen la ciudad de donde provienen, ¿no? Bueno, van a ver, son de muchas ciudades que son aquellas de las que nosotros hablamos en nuestras primeras clases, que habían sido fundadas por ese movimiento migratorio masivo a partir del siglo IX a.C., ¿no? Lo que eran sabios, sabios en un sentido de la extensión de sus conocimientos. Muchos lo llaman, por eso lo dicen, el humanismo, el iluminismo, esta confianza en la razón, en la palabra, y en última instancia tener respuesta para todo. No había asunto en los que ellos no opinasen. Bueno, como les conté, digamos, se mostraban como indestructibles. Tengan en cuenta que ellos participaban en los Juegos Olímpicos también, y que hacían demostraciones, lo llaman epideixis. O sea, evidentemente la cuestión de la lucha a través de la palabra, como lo vimos con Colli, fascinaba a los atenienses. Así como a nosotros nos fascinan algunos deportes, a ellos a los atenienses les fascinaba esta pugna por la palabra, digamos, pugna por el triunfo a través de la palabra. Y ahí nuestro, digamos, sesgo crítico, pero que también vieron Sócrates y demás, es que lo que se sacrifica es la verdad y lo que prevalece es la eficacia. Y en ese sentido, los sofistas son contemporáneos. Hoy vemos, o sea, ¿quién es el triunfador? El que accede a una instancia verdadera, genuina, o el que triunfa. O sea, esa tensión permanece tal cual hoy, como en la época del siglo V y IV a.C., en Atenas. Bien, ya hemos más o menos, otra cosa que dijimos es que los sofistas no son la causa de la situación ateniense, sino que son un síntoma. Pero un síntoma que tiene características corrosivas, ¿no? Disolventes. ¿En qué medida? En que acentúan el individualismo creciente de esa época. Y ese individualismo creciente nosotros lo plasmamos con la expresión el interés particular prima por sobre el interés colectivo. Y es justamente contra eso,
donde dirigen, digamos, sus estrategias, sobre todo Sócrates. En principio, esa estrategia, porque a veces no me gusta usar tanto este vocabulario bélico, pero sirve, es que contra las verdades que proponen los sofistas y seguidores de la búsqueda de un triunfo puntual sobre un asunto particular, lo que opone Sócrates es la búsqueda de una verdad universal. Y aquí algo que, no sé si ya lo hemos dicho, pero lo volvemos a decir porque nos va a servir como un instrumento conceptual fecundo, es no hay verdades de lo particular. A lo sumo de lo particular podemos acceder a generalidades, pero el camino hacia lo universal no pasa por la recolección de datos ni pasa por los ejemplos. Como decíamos la clase pasada, lo universal sería una noción tal que albergase en sí toda posible ejemplificación. El camino de abajo hacia arriba, o sea, de lo particular a lo universal, es un camino que está, digamos, de algún modo invalidado. No es posible. Porque, muy simple, porque la cantidad de casos que podamos recolectar acerca de un fenómeno en particular, jamás podrá o jamás tendremos la certeza de que esa cantidad de casos contiene en sí la totalidad de los casos. No hay, es un asunto asociado a la finitud, o sea, no somos capaces de una recolección completa de un asunto en particular. Llámese el bien, el valor o la belleza, ¿no? O sea, como decíamos el otro día, Sócrates le pregunta al zapatero por toda una serie de cuestiones. Recuerden que... A ver, esperen un segundito. Le pregunta sobre asuntos particulares acerca de su oficio, de su profesión, y el momento cualitativo, podemos decir, de la estrategia socrática, es cuando empieza a preguntar por cuestiones universales, y ahí es donde empiezan a trastabillar sus interlocutores. No te pregunto por la belleza de este zapato en particular, sino que me digas qué cosa es la belleza, independientemente de los casos, de lo particular. Ahí está el asunto. No solamente el asunto socrático, sino el asunto platónico, aristotélico. El asunto ¿es posible concebir una instancia donde lo particular sea expresión, pero no fundamento de lo universal? Lo mismo que habíamos descubierto con Parménides. Pues Parménides instala el asunto de lo universal, que es solamente inteligible a través de la razón, como un ámbito autónomo, no dependiente. Y por otra parte hay una instancia pedagógica que nos insta a salirnos del plano de los ejemplos y lo particular para instalarlos en el orden de lo universal, porque es el orden de lo verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque el conocimiento de lo universal garantiza el conocimiento de lo particular. Bien, dadas la situación y las circunstancias, podemos calificar a Sócrates como un terapeuta, un médico de la polis. No está de más decir que la medicina griega muy pronto se constituyó en un modelo de pensamiento, porque es una medicina que rápidamente se despojó de rituales de carácter esotérico. O sea, si uno estaba enfermo, un médico griego observaba, diagnosticaba y curaba, pero no se basaba en hechizos,
ni danzaba una danza ritual para quitarte una gripe, ¿no? Eso es importantísimo. O sea, el carácter de un conocimiento empírico y de la inducción a partir de los fenómenos, de los síntomas, de cuál es la enfermedad. Me parece ser que la medicina griega, no solamente en Aristóteles, recuerden que el padre de Aristóteles era médico, ¿no? Pero la medicina parece haber sido una disciplina científica que rápidamente se despojó de toda elaboración esotérica o histérica, sino que, como digo, observación, diagnóstico, terapéutica. Y eso mismo se lo podemos asignar a Sócrates. Observación, detección de cuál es el fenómeno, la enfermedad, no ya del individuo, sino de la ciudad. Ya hemos determinado cuál es el diagnóstico. El diagnóstico es la preeminencia de lo particular sobre lo universal. Ahora viene la terapéutica. Y la terapéutica es la acción que decide tomar Sócrates, que según él está inspirada por el Dios. Recuerden ustedes también que Querefonte, el amigo de Sócrates, va al oráculo de Delfos y el oráculo le dice que efectivamente Sócrates es el más sabio de Atenas. Y ahí viene la famosa frase un tanto teatral que dice: solo sé que no sé nada, ¿no? Y ese solo sé que no sé nada nos lleva directamente a una frase que estaba en el oráculo de Delfos, que dice: conócete a ti mismo. Había dos frases, ¿se acuerdan? Conócete a ti mismo y nada en demasía. Ese conócete a ti mismo no es no refiere a un conocimiento biográfico, no refiere a que puedo recordar con precisión los hechos que hicieron que sea hoy quien soy, sino que refiere a una indagación más profunda, no empírica. Esto es, hacia el fundamento de lo que soy. Pues saben ustedes que para Sócrates existe una instancia de carácter divino oculta en nosotros. Les digo que no hay mucha precisión acerca de cuáles fueron efectivamente las influencias que condujeron a esta concepción del alma en Sócrates. No parece ser órfica, sino que Jäger por lo menos afirma que no es sino la plasmación de lo que piensa el mundo griego acerca de la relación entre el cuerpo y el alma. Como verán, en Sócrates no hay una aversión al cuerpo. No existe eso que nosotros estudiamos como puritanismo en el mundo griego. La terapéutica, entonces, digamos, la estrategia pedagógica socrática tiene que ver con la palabra. Y esto es una absoluta novedad. No en cierto sentido, porque también los sofistas utilizan profusamente la palabra, pero no en el sentido de Sócrates. Primero, porque Sócrates no cobra, ¿no? Y segundo, porque él no utiliza la palabra con un fin particular, sino que lo que intenta es transformar a sus conciudadanos. De ahí que esta transformación él le ponga el nombre de mayéutica. Mayéutica es el oficio de su madre, que es partera. De lo que se trata entonces es de parir nuevos hombres. Y esto nos conduce directamente a la idea de la conversión, que es lo que intenta Sócrates a través de su terapia lógica en el sentido del logos de la palabra, es transformar radicalmente a sus conciudadanos. ¿Por qué? Porque están, llamémosle, corrompidos. La corrupción tiene que ver con la inclinación de los individuos hacia sus fines particulares. Llámese el dinero, llámese el placer, llámese la gloria. Esas son las instancias que provocan en los individuos esta declinación.
lo que intenta Sócrates es restaurarlos, restablecerlos. ¿Cómo se los restablece? Invocando la posibilidad de un conocimiento. De ahí que se llame a la ética socrática ética intelectualista. Y lo voy a decir ahora y lo vamos a decir muchas veces. La ética intelectualista consiste en el supuesto de quien conoce el bien se transforma en él. Con esto estamos diciendo que entre lo conocido y el conocer existe una íntima filiación. Lo que no quiero decir es que conozco el bien como conozco un asunto entre otros, sino que el conocimiento del bien implica una inmersión. Casi podríamos llamarlo una mística, pero no es una mística en el sentido de un estado de arrobamiento, de pérdida de sí, sino justamente todo lo contrario, es una apropiación de sí. No en el sentido de una propiedad que yo tengo, sino que me convierto propiamente en ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Lo digo con dos frases socráticas. Una vida sin examen no es una vida humana, una vida sin examen no merece ser vivida. ¿Estamos, más o menos? ¿Están todos despiertos? Sí, yo estaba tomando nota. Vi con mucha, puedo decir, alegría, sí que citan mucho las clases, que han tomado notas, eso me parece muy bien. En los trabajos hablo, ¿no? Bien, ¿en qué consistirá una vida con examen? Aquí no tienen más que recordar, aunque Sócrates nunca lo nombre, a los despiertos de Heráclito. Esta cuestión de la atención es una cuestión fundamental y que la vamos a encontrar también en toda la historia del pensamiento. Esto es, la atención que insisto, pero creo que ya lo dije, la atención no es un acto particular. Actos particulares son percibir, recordar, pensar, imaginar. La atención es un ingrediente intensificador, porque pienso con atención, recuerdo con atención, percibo con atención y hasta que podría decir, no sé si imagino con atención, pero podríamos también incluir la imaginación en esta trama de capacidades cognitivas, ¿no? Entonces, el asunto socrático consiste en transformar radicalmente a sus conciudadanos a través de la palabra. Y esa transformación podemos nosotros calificarla como una conversión. Y entendemos con conversión la transformación radical de un individuo. ¿En qué consiste esa transformación? En que aparece en la vida de o debiera aparecer en la vida de sus interlocutores, un horizonte de sentido en el cual esté íntimamente involucrado. Y que ese horizonte de sentido, por otra parte, lo provea de una vida de certidumbre. Es como que nos quita del mundo de las apariencias, del mundo de lo contingente, y nos instala en un orden de certezas. Y a esas certezas nosotros la hemos denominado como lo universal. Lo universal es el orden de lo verdadero porque abarca todo aquello que está en todo aquello en lo que estamos involucrados en el orden del espacio temporal. Es como que, no es muy feliz la expresión, en la medida en que nos establecemos en un orden de certezas universales, el orden de lo contingente, el orden de lo particular, se encuentra íntimamente asociado a ese orden de certidumbre, y entonces nuestra vida práctica se encuentra asistida, iluminada, orientada, digamos,
en un orden de certidumbres. ¿Por qué? Porque otra de las notas fundamentales de esta llamada ética intelectualista es que no hay vuelta atrás. Una vez que yo he captado eso bueno en sí mismo, no hay ninguna posibilidad de un retroceso a mi vida anterior. Porque, muy simple, porque ya no es que simplemente he captado lo bueno, soy lo bueno. Eso mismo lo vamos a reencontrar en el platonismo. El platonismo eso no cambia. Profe, una Sí, pregunta. sí. Este concepto de verdades universales, tomadas como realmente verdades, que comprenden en sí a todos los ejemplos, Sí. serían, es muy subjetivo, por ejemplo, cuando hablábamos del concepto de belleza, es subjetivo el concepto, ¿cómo puedo tomarlo como una verdad universal? No para Platón. No Para para Platón Platón. no, ¿por qué? Porque habría que, bueno, nos adelantamos. Está ahí en Platón la idea del bien, ¿no? La idea del bien contiene en sí a lo bello y a lo bueno. Ahora, ¿qué es lo bello y lo bueno? Lo proporcionado, lo simétrico, ¿sí? Lo armónico. Entonces, un rostro bello, en el sentido griego por lo menos, no es una mera cuestión de gusto. Para eso quizás cuando veamos Kant hablemos de la estética kantiana, ¿no? Pero que tiene que ver con todo esto que estoy diciendo. Lo que quiero decir es que, primero, la belleza no es una cuestión de opinión. No es, a mí me gusta esto, sáquense de la cabeza el me gusta, porque el me gusta es una opinión, y la opinión es siempre acerca de lo particular. De lo que está hablando Platón y de algún modo Sócrates es de un orden donde las cosas bellas no son sino un simulacro o una expresión de lo bello en sí. No es una cuestión opinable lo bello en sí. ¿Por qué? Porque es o configura el orden de lo universal. Y recuerden que lo bello y lo bueno no existe diferencia. Lo bueno es esto que nosotros llamábamos arete, la excelencia. Si hay un orden de nociones últimas, inteligibles, esto es solo captables por el intelecto, que de algún modo se expresa de un modo sensible en las cosas bellas. Entonces, cuando nosotros somos interpelados por la expresión de lo bello en sí, en un cuerpo, en un rostro, en un espectáculo, en la naturaleza, lo que estamos viendo a trasluz es un orden de simetría, armonía y proporción. Ocurre que nos es difícil despegarnos de esa aparición sensible y nos resulta también difícil reflexionar sobre cuál es el fundamento de esa conmoción que nos produce la belleza. En el caso de Platón, la conmoción es hija de un recuerdo de carácter trascendental. Esto es, en el alma están de algún modo, aunque ocultas, las formas esenciales, entre otras la forma emblemática de lo bello en sí. Entonces, cuando un cuerpo bello, un rostro bello, un espectáculo, una música, todo lo que tenga que ver con lo estético, estético viene de la palabra aistesis, que quiere decir sensibilidad, ¿no? De ahí anestesia, por ejemplo. Pero en dimensión socrático-platónica, no piensen de ninguna manera que la experiencia de lo bello es una experiencia meramente subjetiva, contingente y opinable, sino que es expresión de algo que está
hundido en el alma de cada uno, y que cuando hay una experiencia de algo bello, se actualiza, o sea, se pone en presencia algo que está como hundido o olvidado en nosotros. Justamente la tarea socrático-platónica es que eso que está como dormido o tácito o implícito o subyacente se muestre y en lugar de ser su aparición algo esporádico, algo azaroso, algo casual, se transforme en esto que decíamos antes, el horizonte vital de cada uno de nosotros. No sé si me expliqué. Sí, Camila. sí, perfecto. Sí, sí, No, por perfecto. supuesto que esto no Entendí quiere el decir... concepto platónico. Digamos que no estoy de acuerdo, Claro, bueno, no, pero lo entiendo. a eso voy. O sea, si nos ponemos en las coordenadas socrático-platónicas, la belleza no es una cuestión opinable, no es una opinión. Es, en todo caso, la exposición espacio-temporal de algo de carácter ideal. Pero de ninguna manera lo bello o lo bello en las cosas es algo en sí mismo. Las cosas son expresión de algo que está en un orden diferente y que tiene como, digamos, la condescendencia de expresarse. Es como que hay una suerte de, como dice en el Platón en el Filebo, que es un diálogo de ya casi de la vejez, lo bueno se esconde detrás de lo bello. O sea, no hay división entre lo bueno y lo bello. Y la mejor manera de pensar lo bueno en sí es pensarlo en el sentido de la arete de la excelencia. Recuerden también que en algún momento dijimos que ese mundo de los dioses es el mundo de una antropomorfización de cualidades humanas particulares, pero llevadas a la excelencia. Las ideas platónicas, o esto que estamos diciendo acerca del alma en Sócrates, no es sino una derivación de esa intuición, podemos decir, griega de aquello que llamamos nosotros lo excelente, lo óptimo, si ustedes quieren. Bueno, no sé por dónde andaba, pero... Bueno, les estaba diciendo esto de la ética intelectualista. Esto es importante que lo comprendamos. Pero más allá del Yo lo último que nombre, anoté, Eduardo, sí. perdona, lo último que anoté es que una vez que alcanzás lo bueno, Bueno, sí, eso es la más ética parte de lo bueno. intelectualista, claro. Que no hay, no es reversible. No es un fenómeno reversible. No es, como yo creo que les conté de mi amigo que era fanático de Pat Metheny, y se entera que iba a estar esa noche caminando por Corrientes, pasa por el Gran Rex y se entera que iba a estar esa noche, y compra la entrada y dice, estuve 2 semanas viviendo a esta altura, diciendo, como que la experiencia que tuvo lo transformó. 2 años después vuelve Pat Metheny y él se entera, compra la entrada, va al espectáculo, pero no le pasa absolutamente nada. O sea que esto no es algo manipulable. Pero en el caso hipotético, digamos, pero debemos creerlo, de lo que sucedería con aquellos que acceden a ese orden, tiene la contundencia de instalarnos definitivamente como si fuese una conversión en el sentido religioso a eso a lo cual tendemos. Bueno, vámonos que falta menos de 1 minuto, ¿sí? Regresamos en un rato. Ok.